Yo tengo agua. Aunque no, yo también tengo agua. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Soy Flor Ventura, son las 6 de la tarde con 2 minutos y ahora está conmigo Ricardo Santamaría, gran amigo y además un profesional de la salud, del ejercicio. Bienvenido, querido Ricardo. Muchas gracias, Florcita, muchas gracias. Realmente para mí es un placer y un honorazo el que tú me hayas concedido este espacio para poder compartir con las personas, ¿verdad? Que nos sintonizan. Para que ustedes sepan de qué estamos hablando y además también con quién estamos hablando, porque eso es importante. Yo siempre les traigo a los mejores profesionales que yo conozco, que además de ser amigos míos, son personas que pueden aportar mucho. Ricardo es una persona que es muy preparada, es licenciado en Ciencias de la Educación Física y el Deporte. Y además de eso, Ricardo es docente y entrenador de la Universidad de El Salvador, es conferencista nacional e internacional y es creador del programa Fitness Acondicionamiento Físico de la Universidad de El Salvador. Así que estamos en buenas manos aquí para hablar. El tema de ahora que nos atañe, además de que vamos a hablar de ejercicio, de salud en términos generales, es el tema de las lesiones. A ver, Ricardo, contame qué está pasando, vos que estás siempre en la jugada, ¿qué está pasando con las lesiones? ¿Por qué era importante hablar de las lesiones en época de COVID? Bueno, Flor, ante todo, buenas tardes a las personas que nos sintonizan y a los que poco a poco se van agregando. Es importante hablar de las lesiones en época de COVID porque estamos viviendo una experiencia realmente única para nuestra generación y la generación anterior. Realmente las diferentes repercusiones que esta pandemia ha traído a nuestras vidas es bastante amplia en todos los aspectos de nuestra vida humana. Pero específicamente cuando hablamos de la salud y de las lesiones físicas, tenemos que hacer bastante hincapié en el punto del confinamiento y el confinamiento, todo lo que ha repercutido en la vida de nosotros, de las personas. Desde el incremento del sedentarismo, que de por sí somos un país que no tenemos, o no vivimos una cultura de la actividad física, en donde el mayor porcentaje de la población se caracterice por hacer actividad física y por tener bastantes incidencias bajas con respecto a las enfermedades no transmisibles. Entonces somos una sociedad bastante expuesta. Y en época del COVID-19, esos porcentajes, esas estadísticas han incrementado. De sedentarismo estamos hablando. Claro, el del sedentarismo y lo que esto acarrea. El sedentarismo acarrea incremento de peso, ¿sí? Disminución de la calidad de vida de forma general y que somos una sociedad que estamos bastante influenciados por la tecnología y gracias a ello recibimos un bombardeo de información y de mensajes para que de un día para otro o en un periodo récord bajemos de peso, nos pongamos en forma, mejoremos nuestra salud, etcétera. Pero hay un detalle bastante importante, que el 99.9% de las personas o de los sitios que incitan o que invitan a la población a hacer estos cambios radicales y drásticos que parecen mágicos, distan mucho de ser profesionales. Entonces, es bastante importante para la ciencia del deporte poder cumplir y jugar un papel importante cuando trabajamos con personas y hablamos de ejercicio o hablamos de nutrición o alimentación. ¿Por qué digo importante? Te oigo. No, te decía que por qué es importante, porque esto nos brinda las herramientas necesarias que van a asegurar la salud de las personas con las que trabajamos, de poderlo llevar transitoriamente por un proceso gradual, escalonado,
progresivo y con constantes controles evaluativos. Entonces estamos hablando que en época del COVID ahorita tenemos dos problemas. Uno, el sedentarismo por el confinamiento y porque, bueno, somos un pueblo así. Y además también la segunda es que por lo mismo que estamos con mucho tiempo o más acceso a estar viendo redes sociales, información fake, hay mucha promesa de fórmulas mágicas para mantener la salud, bajar de peso, que están por ahí haciéndole competencia a la verdadera ciencia y a todo lo que conlleva programas de salud, ¿verdad? Es correcto, Flor, es correcto. Okay. Un típico ejemplo, no sé si lo has visto, ese reto famoso de que por 25 días vas a hacer 25 planchas, pechadas o lagartijas, como lo quieras llamar. Realmente, como profesional, estoy totalmente en contra de hacer de ese reto una generalidad para todas las personas. Y como ese reto, hay otros más. Hay retos de mantenimiento de postura en planchas para abdomen, entre otros. Hay retos de otros tipos de ejercicios, de trabajo en HIIT, etcétera. Hay muchos. Y parte de eso vamos a ir hablando. Y estos retos que de repente le dicen a alguien, te vamos a poner en este reto, o un influencer que no está preparado viene y le dice, hoy vamos a hacer esto, y la mano se emociona y lo hace, se lesiona. Así es. Porque no está acostumbrado, porque no está preparado, porque no sabe la técnica, porque posiblemente el influencer pues no es experto y entonces solo empieza a hacerlo y sin explicar más cosas. Te voy a compartir algo y también a las personas que nos sintonizan. Este tipo de actividad física o estos retos, como comercialmente se les conoce, tienen su base en los test o en las pruebas de esfuerzo físico. Estos test, tiempo atrás, antes que la ciencia del deporte tuviesen una mayor representación en el mundo, que se vincula a todas las personas, estaban orientados específicamente para las ciencias de la salud, especialmente la cardiología. El objetivo principal de estos test era poder identificar sujetos que eran o que no eran candidatos a poder sufrir cualquier tipo de enfermedad coronaria o cualquier problema cardíaco. Con la evolución de las ciencias y la vinculación de estas en la actividad física y el deporte, estos test forman parte de los test pedagógicos que nos permiten a los profesionales de la educación física y el deporte saber llevar metodológica y gradualmente todos los procesos y evaluar los progresos de las personas con las que trabajamos, atletas y no atletas. O sea que sí tienen una base creíble, o sea, porque realmente lo están sacando de ejercicios que existen, de pruebas que existen, solo que no están en el contexto correcto. Así es. Así es. Okay. Es que prácticamente todo lo que vemos a través de los medios de comunicación y de las fuentes todo tiene una base que lo antecede, ¿sí? Sin embargo, las personas que los promueven desconocen cuál es su origen, cuál fue la razón de su creación, cuáles son sus objetivos y cuál es la metodología de aplicación o implementación. Muy bien, entonces de eso vamos a hablar ahora. Les quiero contar cómo va a estar más o menos esta entrevista. La primera parte nos va a hacer una presentación sobre cómo evitar las lesiones y además también cómo tratarlas y alguna lesión que ustedes se hayan hecho o se estén haciendo o para que no les pase en esta época de que estamos entrenando después del COVID, que todavía está ahí el COVID, pero estamos fuera del confinamiento al menos. Y luego la segunda parte también va a estar llena de preguntas y aquí mi querido Ricardo va a hacer lo posible por contestarlas todas. ¿Qué preguntas puede contestar? Preguntas de nutrición y preguntas de acondicionamiento físico, ¿verdad, Ricardito? Así es. Y de igual forma, preguntas con respecto al tema de la rehabilitación física.
Perfecto, gracias. Para poder hacer ustedes sus preguntas, me pueden escribir aquí en Facebook, abajo en los comentarios. Esto se está transmitiendo en YouTube Live, en mi canal Flor Ventura Canal, está también en Facebook, en mi página de Facebook, y está en mi perfil de Facebook, que ya está topado, por eso lo paso también en la página. Ustedes pueden escribir ahí sus comentarios, yo los miro, los paso y listo. Ok, mi querido, te vamos a comenzar a compartirle a nuestros invitados lo que tú habías preparado con relación a las lesiones. Muy bien. Muy bien, Flor. Listo, ahí estamos. Ok. Esta es una presentación. He procurado poder hacerla lo más simplificada posible para poderme dar a entender y poderles hacer llegar el mensaje a través de la misma. Vamos a hacerla de corrido, la presentación misma, para que al final podamos brindar el espacio de las preguntas que sean del interés de cada una de las personas, ¿ok? El tema se titula Lesiones físicas más frecuentes en épocas del COVID-19, causas, tratamientos inmediatos y prevenciones. Muy bien. Siempre que brindo o que imparto una conferencia o una charla, siempre me gusta comenzar con una frase, porque considero que las frases nos abren esa perspectiva de lo que nos permite o de lo que nos puede aportar, tanto en retos como oportunidades, cualquier tipo de conocimiento con el cual nos estemos enfrentando. Y la frase dice que quien se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender. Y esto hace énfasis de que el conocimiento es constante, es cambiante y evoluciona. Por lo tanto, nuestra mente debe de estar siempre abierta y a la expectativa de que nunca lo hemos llegado a conocer todo. Siempre, cada día, hay mucho por qué o qué aprender. Muy bien, gracias. Un aspecto bastante importante y es hablar acerca de las generalidades del tejido muscular para poder comprender que el sistema muscular es un complejo en nuestro organismo que tenemos que entender para poder conocer o saber cómo poder cuidarlo, cómo poder atenderlo y cómo poder prevenir cualquier tipo de accidente o lesión en la cual podamos vernos expuestos. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de tejido muscular, hablamos de que los movimientos son el resultado de esta contracción y la relajación de todos los grupos musculares de forma alternada, y esto consiste en convertir la energía química en energía mecánica para poder generar fuerza, velocidad, en otras palabras, realizar el trabajo y producir movimientos. Una definición acerca de las lesiones. Cuando hablamos de lesiones físicas, tenemos que entender de que tenemos que atenderlas y tratarlas con una persona profesional en la misma. Y es por eso que cuando hablamos de una definición, entendemos que es una alteración de los huesos, articulaciones, músculos y tendones que se produce durante la práctica de la actividad física como tal y que alteran toda la capacidad de la persona para un normal desarrollo de la misma. No sé si hay problemas técnicos en este momento. No, yo te miro bien, te estoy viendo la presentación, estoy viendo ahí una persona que está haciendo, un muñequito que está haciendo una pechada, pero tiene la espalda curva. Es que de repente no vi tu pantalla y yo dije, wow, se fue Florcita y yo me fui para dejarte que fueras una estrella. Bueno, en esta lámina vemos 3 ejemplos de ejecuciones de actividades o de ejercicios de forma errónea. Y que a esto se refiere que el punto de esta situación del COVID-19 viene a disminuir y a minimizar más la capacidad o la probabilidad de las personas que realizan cualquier tipo de actividad física
o de entrenamiento que puedan ser adecuadamente supervisadas. El común denominador de las personas mira una rutina de ejercicio en un canal de YouTube o alguien lo comparte en sus redes sociales o buscan información en Google que realmente es tan a la mano todo tipo de información y empezamos a reproducir, empezamos a imitar, empezamos a hacer cuando realmente desconocemos si lo estamos realizando bien o lo estamos realizando mal. Y el punto medular de hacer actividad física es que la ejecutemos de forma correcta, que respetemos el principio de la correcta ejecución técnica. ¿Por qué? Pero perdona que te interrumpa. Yo como ser mortal, normal, encerrada en mi casa con el deseo de hacer ejercicio, no voy a ir al gimnasio porque no tengo dinero, porque me da miedo, porque no. ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo voy a hacer vos para poder saber si la pechada pues apenas me sale? ¿Cómo voy a saber para que me está saliendo bien? Bueno, te compartiré mi experiencia personal profesional y esa es la que yo le recomiendo a las personas con las que interactúo. Gracias a la tecnología, yo me puedo conectar virtualmente con mis estudiantes y con mis clientes por aparte para poder desarrollar las sesiones de trabajo, sesiones de entrenamiento, sesiones de consulta, sesiones de evaluación, y son en esas sesiones en la cual realizamos la evaluación, valga la redundancia, de la correcta ejecución de los diferentes tipos de ejercicios. No obstante, no obstante, una persona que no tiene el acceso o que en ese momento no cuenta con ese apoyo, esa ayuda, ese soporte técnico o profesional de poder ser corregida o supervisada, bueno, y si primera vez que lo va a realizar, entonces yo le recomiendo que busque información de la correcta ejecución de ese ejercicio, porque fácilmente va a encontrar correcta ejecución y mala ejecución. ¿Sí? Si no fuera así, no pudiese compartirle yo estas imágenes y ese gift de la inadecuada ejecución de esos 3 ejemplos de ejercicios. Muy bien, entonces sí hay una esperanza, hay una solución para nosotros los que queremos hacer ejercicio, pero que a veces no podemos por A o B razón tener un acompañamiento. Perfecto, gracias. Hoy sí te dejo, ya se me quitó esa duda. Bien, perfecto. Cuando hablamos de las lesiones físicas, las vamos a clasificar en la siguiente forma. Y de acuerdo a la clasificación de las lesiones, y es importante conocerlas porque tú escuchas a una persona que comúnmente dice, me mayugué la pierna, me mayugué la chimpinilla, o dice, me doblé el pie. Y realmente aplican una serie de terminología que para los que trabajamos en esta área de la ciencia es inadecuada y para quien la utiliza muchas veces no sabe explicar qué fue lo que le pasó y en la mayoría de los casos, y de esto realmente es una lástima que en el mundo de la salud existan también profesionales que al momento de brindar una consulta a los pacientes no le expliquen en términos que la persona pueda comprender qué fue lo que le pasó y cómo debe de recuperarse. Porque yo, antes de la pandemia y en este tiempo, a través de la red virtual, recibo una serie de consultas de personas que han pasado con fisioterapeutas, con médicos ortopedas, y no estoy desmeritando la preparación académica o sus competencias como profesionales. Simplemente les comparto que muchas personas no reciben una atención adecuada con respecto al tratamiento o a la descripción de la lesión que están sufriendo o que han sufrido.
Cuando hablamos de lesiones musculares agudas, principalmente hablamos acerca de las contusiones, ¿sí? Y las contusiones simplemente son el resultado de un traumatismo o un golpe repentino en cualquier parte del cuerpo. Puede ser en la parte superior de la pierna, en la parte posterior de la pierna, arriba, abajo, en la espalda, en el pecho, en el abdomen, en el brazo. Y que esta contusión o este golpe puede oscilar desde una lesión superficial, simplemente a nivel de piel, o llegar hasta una compresión de tejidos profundos en donde se producen hemorragias. Y lo identificamos a través de lo que popularmente conocemos como un morete o hematoma. Entonces, ¿por qué? Ese es el mayugón, ¿vale? El mayugón ya no le vamos a decir mayugón, sino que le vamos a decir que es una contusión. Es que por lo general el mayugón es una molestia en una parte del cuerpo que aparentemente a la simple vista está todo normal, pero funcionalmente o mecánicamente te genera una incomodidad, una molestia, una dificultad para el movimiento. ¿Ok? Entonces la contusión es el aplastamiento, ¿sí? Aplastamiento de cualquier tejido blando que puede alcanzar estructuras hasta óseas o esqueléticas. Porque una contusión fuerte te puede fracturar una costilla. Una contusión fuerte, si es en el rostro, te puede fracturar o luxar, o como se conoce popularmente, dislocar la mandíbula. El tratamiento, en este caso de las contusiones, siempre va a ser dependiendo de la gravedad. Hay que siempre observar los signos vitales. Muchas veces cuando estamos en casa y estamos haciendo actividad física o estamos jugando, ya sea con las personas con las que vivimos, con nuestros hijos, y de repente, ¡pum!, se cayó. Se cayó de la grada, se cayó del sofá, se cayó de la cama, y lo primero que debemos identificar o poner atención son los signos vitales. Si no se perdió el conocimiento, y si se desmayó y está respirando. Si puede volver a la conciencia, entre otros. Y realmente lo primero que hay que hacer cuando hay un golpe es colocar una compresa fría. Cuando hablo de compresa fría, hielo. Hasta el momento la ciencia no ha creado, no ha inventado nada que supere al hielo como un medio de tratamiento. Mira, ¿y el hielo envuelto en una toalla o así en una bolsa plástica? ¿O cómo, pues? El hielo de preferencia debe de estar adentro de una bolsa plástica y la bolsa plástica envuelta en una tela, de preferencia del grosor de un pañuelo, para que pueda permitir escapar el frío, pero que a su vez no sea tanto para que genere una quemadura, porque por atender una lesión con hielo puedo generar otra que es una quemadura. Y siempre el reposo y la elevación del miembro que ha sido golpeado. Por ejemplo, me lastimé la pierna, me debo de sentar y colocar la pierna al nivel de la cadera. ¿Ok? Me lastimé el hombro, el brazo, debo de descansar y reposar mi brazo con un cabestrillo o algún pañuelo que me permita mantener el brazo flexionado a la mitad de mi tronco. ¿Ok? Listo. Las distensiones, como se conocen, o elongaciones musculares, o como también las personas le dicen, tengo un tirón aquí en la espalda. Tengo un tirón aquí en la espalda. Las distensiones son conocidas, como lo decíamos, como un tirón muscular, y estos son estiramientos o son desgarramientos del músculo o de los tejidos adyacentes, tales como las fascias, o sea, la parte que cubre el músculo como tal, o los tendones musculares. Dicho en otras palabras más sencillas, las distensiones musculares o elongaciones musculares se producen por esos movimientos repentinos que son bruscos y que muchas veces el cuerpo no estaba preparado previamente para poder realizar ese movimiento. Como por ejemplo, uno puede sufrir una distensión de llevar de la puerta de la casa
hasta la cocina el garrafón del agua cristal o de la Alpina si compran agua, ¿sí? O llevar el balde con el agua que agarramos para irlo a echar a otro lado. Entonces, esas son las distensiones musculares y pues las causas, una actividad física o un esfuerzo excesivo, como lo mencionábamos. Cuando se hace actividad física es producto de un calentamiento inadecuado o ausencia del mismo. Pero mira, en ese caso, ¿qué onda? Cuando van a agarrar, van a agarrar porque yo realmente no agarro el garrafón de agua cristal, lo hace mi esposo, pero cuando lo van a agarrar, que tienen que calentar un poquito, ¿o qué onda? Para que no les pase. No me refiero a ello, pero por lo general, las distensiones o las elongaciones son producto más allá de la falta de un calentamiento, como lo estás haciendo ver, es de la inadecuada utilización de la fuerza. Entonces, si yo tengo dos manos, dos brazos para poder cargar algo, entonces es recomendable y más inteligente para mi salud que yo distribuya la fuerza utilizando mis dos manos, mis dos brazos para sujetar algo. ¿Para qué? La fuerza o la resistencia con la que me voy a enfrentar se vea distribuida de forma pareja en mi cuerpo. Y que no solamente un lado esté cargando, el otro resistiendo y ahí se produce el tirón por la descompensación de la fuerza. ¿Ok? Los síntomas son bien comunes al ejemplo anterior. Dolor y dificultad del movimiento en el músculo lesionado o en la zona. Muchas veces puede aparecer un morete o un hematoma y una ligera inflamación en dependencia de el grado de la lesión. Y bueno, la prevención, como lo decíamos, mantener una buena resistencia y flexibilidad en los músculos. Esto solamente se consigue con una realización constante de la actividad física y una adecuada alimentación sumado a un buen descanso. ¿Ok? Y cuando vayas a hacer un trabajo en casa, un trabajo físico en casa, bueno, asegúrense de realizar un adecuado y apropiado calentamiento. Porque muchas personas, si lo que yo este día voy a hacer un trabajo físico enfocado únicamente al tren inferior, a las articulaciones de mi tren inferior, entonces hacen un calentamiento que muchas veces no implica o no prepara eficientemente la zona que se va a trabajar. Voy a hacer ahí una pausa. Si estamos haciendo una rutina de ejercicio, ya no estoy hablando de ir a traer el guacal con agua, sino que estoy hablando de que si vamos a hacer ejercicio, se recomienda calentar, me estás diciendo, el cuerpo, digamos de manera general, no importa que solo vayamos a trabajar una parte, ¿por cuánto tiempo? Ok. Cuando tú dices se recomienda, yo le voy a cambiar esa palabra. Es indispensable. El calentamiento forma parte del plan, del programa o de la sesión que la persona vaya a trabajar. Porque es la parte preparatoria del cuerpo. Y no es importante, es indispensable para poder garantizar, no solamente evitar que pueda aparecer una lesión, sino que también va a garantizar que el cuerpo va a recibir ese estímulo y que ese estímulo va a ser de beneficio. Como de igual forma la parte de recuperación. Como de igual forma son las dos cosas, ¿verdad? Calentamiento y recuperación. ¿Cuánto tiempo para un estándar más o menos? ¿Cuánto tiempo hay que hacer el calentamiento y después cuánto tiempo para recuperar? De forma general, el calentamiento oscila entre 7 y 10 minutos. En ese tiempo, entre 7 y 10 minutos, yo debo de incluir, número 1, ejercicios de movilidad articular que preparen mis articulaciones para el impacto del ejercicio que va a realizar. Y seguidamente, ejercicios que eleven
mi pulso cardíaco y de igual forma mi temperatura corporal. Que no es el cardio. Estamos hablando aquí solamente antes del cardio y antes de las pesas. Cuando hablamos de actividad física o de entrenamiento, hablamos de cualquier tipo de entrenamiento. No especifico solamente que sean las pesas o que sea requerido para las pesas. Es para todo. Ok, parejo. No importa si vamos a hacer CrossFit, si vamos a hacer remo, si vamos a jugar básquet. Lo que necesitamos es calentarnos de 7 a 10 minutos, incluyendo movilidad articular y también elevar nuestro pulso cardíaco y también nuestra temperatura. Claro, tomemos en cuenta que para las actividades de carácter recreativo, ¿sí? Las actividades de carácter recreativo tienen una característica bastante importante que la diferencia de las demás, y esta es la sistematicidad con la que se realizan. O sea, no es una actividad que esté planificada para una práctica diaria o con una frecuencia establecida entre la semana, sino que es cuando se puede, cuando hay tiempo, cuando me dieron ganas, cuando me quiero ir a desestresar un poquito, como mencionaste el ejemplo de ir a tirar el balón al aro, a la cancha de básquet, o a echarse una masconeada, como dicen, con la pelota de fútbol, o cualquier tipo de actividad que a la persona le pueda ser de carácter recreativo. Entonces, el calentamiento sí, no es necesario que sea tan largo. Sin embargo, en esas actividades que son de carácter recreativo, se presentan o se suscitan momentos de la actividad como tal, como una tarea o una actividad o un entrenamiento muy serio. ¿Por qué? Porque la gente termina con la lengua de fuera, con el corazón a 1000, terminan hasta muchas veces con un esguince de tobillo, con un pómulo rajado por un codazo en la pelea de un balón, entre muchos otros ejemplos, ¿verdad? Entonces, sí es importante hacer un calentamiento que vaya acorde a la actividad que yo voy a realizar. Y siempre, cuando se percibe una molestia, un dolor, una sensación que no es la normal, lo importante es parar y ver qué me pasa, porque siento esta molestia en el hombro, qué raro, voy a hacer esta prueba. Y si la molestia persiste, lo recomendable es parar o suspender la actividad. Y me imagino que si, por ejemplo, es una persona que no está acostumbrada a tener ese ritmo, imagínate a alguien que ha estado los 5 meses de confinamiento en su casa sin movilizarse y de repente le dicen, hey, vamos a escalar el volcán de Santana. Y dice, ok, démosle. Y empieza, hay más posibilidades de que esa persona tenga una lesión. Claro que sí, pero la realidad es que esa persona que no ha hecho actividad física en los 5 meses de confinamiento tiene más de un año que le precede de sedentarismo, de no hacer nada. Entonces, es ahora, en tiempos de COVID, cuando dice, ahora sí, hoy es cuando yo voy a mejorar, yo voy a cambiar y me voy a transformar. Y se presentan estas situaciones. O que de repente viene ahora que ya se ha suspendido o que existe una reapertura en todas las actividades del quehacer humano en nuestro país. Bueno, que ese es otro tema, pero en el cual no me voy a meter. Bien, ahora las personas vienen a querer realizar o hacer lo que no hicieron en estos 5 meses atrás o mucho tiempo antes, y esto va a repercutir de forma negativa en la salud de estas personas. Entonces, Ricardo, para hablar casos específicos, personas que no hacen ejercicio, que no hacían antes de que viniera el confinamiento, que tampoco han hecho, pero que de verdad, después de tantas notas sobre salud y la importancia que representa para enfrentar al COVID y otras enfermedades, han decidido cambiar sus hábitos.
¿cuál sería esos pasos, esos primeros pasos para que ellos tampoco se desmotiven y les digamos que no pueden hacer nada, pero que no se vayan a lastimar? Porque también, si tú a las primeras te lesionas, es posible que regreses a tus hábitos de estar sedentario, pues. Claro, claro, eso es una realidad, Flor. Mira, como profesional, lo primero que yo le puedo recomendar a las personas, más ahora que tenemos una reapertura en todos los sectores en nuestro país, es que si previamente usted ha sido considerada una persona de alto riesgo de padecer cualquier tipo de enfermedad no transmisible, dentro de este grupo están personas por niveles elevados de colesterol, problemas de glucosa, ya sea hiperglicemia o hipoglicemia o diabetes mellitus. Si usted tiene sobrepeso o ha sido diagnosticado con obesidad o ha sido diagnosticado con hipertensión arterial o tiene una tendencia en la familia de que aparezcan enfermedades coronarias o cardíacas. Entonces, es importante que usted tome su tiempo para que pueda hacerse una previa evaluación. Una previa evaluación. Ok, o sea que todo ese tipo de personas que tienen como esas condiciones especiales, vos recomendás que vayan donde un doctor y que le digan, mire, yo quiero comenzar a hacer ejercicio, revísenme. No necesariamente, sí, puede ser con un médico general o con un profesional de la ciencia del deporte que le pueda dar un servicio o una atención integral. Hay muchas personas que se dedican a trabajar en el mundo de la actividad física o del deporte y que lastimosamente carecen de mucha formación académica o de competencias profesionales y científicas. Esta es una limitante para poder garantizar que el servicio que se va a brindar es un servicio que va a asegurar la salud de la persona con la que va a trabajar. ¿Ok? Pues sí, hay un montón de gente que te dice, yo te entreno, yo te doy la dieta, yo te la mando por WhatsApp, no pasa nada, yo te digo qué comer, y al final pues no tienen ni la experiencia ni también el estudio que los apoye. Claro. Ellos te dicen, nada por acá, una dieta de alimentación, un plan de entrenamiento, y es la misma que le dan a todas las personas. Es la misma. Y realmente es como que tú visitas, una pregunta, doctor, ¿tú visitas a algún médico especialista en lo que sea? Por ejemplo, no sé, como por ejemplo, o con tus hijos, como por ejemplo. Bueno, con mis hijos voy al pediatra. Excelente, al pediatra. El pediatra, que es el médico especialista en la atención de niños, ¿sí? De niños, desde la primera infancia hasta la adolescencia. ¿Qué pasaría o qué crees que te diría el pediatra si tú dices, fíjese que me fui donde el yerbero que está ahí en el mercado central y él me dijo de que esto es para que el niño se ponga más fuerte o para que el niño agarre color? Y se lo me regaña, ¿no? Entonces, es el mismo ejemplo. Es lo mismo. ¿Ok? Bueno, continuemos. Listo. Los espasmos musculares. Los espasmos musculares es una de las lesiones más frecuentes y con mayor incidencia en las tasas poblacionales. Al menos acá en El Salvador, yo veo personas en la universidad y ahora en línea con espasmos musculares casi que todos los días. Pero ¿y eso es de estrés? Eso es de estrés. Veamos primero, el espasmo muscular dice que es una contracción involuntaria. Si no, no fuera espasmo. Si no, tú al contraer tu bíceps, no lo vas a poner en un estado de espasmo. Entonces, es una contracción involuntaria y defensiva. Y defensiva del músculo. Es rígida y dolorosa. Sin relajación de un músculo esquelético,
o de un grupo muscular y sus orígenes se han atribuido a una carencia. En este caso puede ser de sal, deshidratación u otros minerales y a la fatiga muscular. Pero como tú lo mencionaste, el estrés puede ser físico o puede ser emocional. Entonces, claro, el estrés es un estado de tensión, ¿sí? Es un estado de incomodidad, de presión ante una situación o un elemento. Por consiguiente, un espasmo muscular nos puede dar en el cuerpo a todas las personas. Y cuando hablamos, imagino que tú te referías al estrés emocional, eh, sí, a esa tensión que muchas veces nos puede provocar la rutina, el confinamiento, El miedo. sí, el miedo. El miedo muchas veces es producto de la falta de información o de información adecuada. Cuando nosotros conocemos adecuadamente un suceso o un fenómeno o una situación, entonces nos apoderamos o nos empoderamos de herramientas y recursos que nos permiten poder tener un mejor control y un manejo de dicha situación. Entonces, el espasmo muscular te puede dar a ti a nivel de espalda superior. Yo, por ejemplo, tengo un espasmo en la zona del cuello, porque en los últimos 8 días he dormido muy poco, porque mucha carga de trabajo. Entonces, de igual forma, la fatiga, el exceso de trabajo, el cansancio puede producir un espasmo muscular. A otra persona le puede dar el espasmo en la espalda baja y decir, ay, es que ando trabado, me siento y no me puedo parar, o me paro y después ya no me puedo sentar. Uh-huh. Y el espasmo muscular, bueno, como lo mencionábamos, las causas siempre es producto de una sobrecarga de una actividad o de una situación que viene a repercutir en la lesión del mismo. Parece o aparenta que un espasmo muscular es una lesión que no es grave. Y francamente no lo es si la atendemos a tiempo. El problema es cuando no le prestamos importancia a una molestia o a un dolor en una parte de nuestro cuerpo y con el tiempo llega a volverse crónico. Y al volverse crónico, el efecto negativo en el cuerpo o en el organismo empieza a ser mayor y empiezan a aparecer otros problemas u otras dificultades. ¿Ok? Ok, ya vemos el espasmo y decimos cómo se trata el espasmo. El espasmo muscular siempre, ya que los síntomas siempre son ese endurecimiento, esa rigidez en la zona muscular, la prevención siempre es poder hacer estiramientos graduales, lentos o despacios. Modificar en este caso también las prácticas de los ejercicios que se estén realizando para no seguirle dando el mismo estímulo a la zona que esté dañada. La hidratación es importantísima. Un espasmo muscular que muchas veces se puede llamar o se puede conocer con el nombre de un calambre, sí, que es la contracción involuntaria de este músculo. Las dos causas principales son el exceso de trabajo, ¿sí? El exceso de trabajo produce estrés. El exceso o la tensión producto de mucho de algo o la falta de agua. Eso es importante. Mira, ¿y qué onda para los calambres que te dicen que tomes jugo de tomate por el sodio, por el potasio, perdón? Mira, cuando las personas tienen un desbalance en la alimentación, principalmente a nivel de minerales, como en este caso sodio o potasio, se pueden generar calambres, ¿sí? Los calambres no es necesariamente, porque te falte sodio o te falte potasio. De repente, hoy por la mañana que hacías ejercicio, estabas trabajando tus pantorrillas
trabajaste bastante, las sientes bien congestionadas y ese estado de estrés y una falta de relajación o de recuperación de esos músculos te puede llevar a que en este momento que estés aquí sentada se te acalambren las pantorrillas. La falta de hidratación, principalmente en las noches, que es muy importante. Muchos no toman agua en la noche porque dicen, ay, no me quiero levantar al baño, no quiero despertarme. Sin embargo, el tomar agua en las noches está asociado a muchos estudios en la rama de la cardiología, en la cual permite que el corazón funcione en óptimas condiciones y que se puedan evitar o prevenir cualquier probabilidad de un ataque al corazón cuando se tienen esos antecedentes. Y de igual forma, que no te den calambre en las pantorrillas o en los pies, que de repente te despierta porque parece que tu dedo te está viendo. Cabal. Mira, Ricardo, una pregunta. Cuando me haces tomar agua, ¿es antes de dormirnos o además de antes de dormirnos también durante la noche? ¿Y como cuánta agua helada o el tiempo da lo mismo? Ok. Los médicos especialistas en cardiología recomiendan con respecto a la ingesta del agua en horas bastante puntuales. Al nomás despertarte, que te tomes de 1 a 2 vasos de agua, porque esto permite que se optimicen las funciones de todos tus sistemas de órganos y la producción de hormonas. Segundo, te recomiendan que te tomes un vaso de agua de 45 a 30 minutos antes de cada tiempo de comida para poder favorecer el trabajo de las enzimas digestivas y poder optimizar los procesos de digestión y absorción de nutrientes como excreción de desperdicios. Y número 3, te recomiendan que te tomes un vaso de agua de 45 a 30 minutos antes de dormir, no solamente para que los niveles de sodio y potasio se nivelen durante el descanso, sino que cuando estamos al momento de ir a dormir, entramos en la fase de reposo, nuestra temperatura corporal disminuye, nuestro ritmo cardíaco disminuye y es cuando el trabajo renal se optimiza porque los estudios nos brindan información, los estudios científicos, que la mayor cantidad de agua se acumula en la parte inferior del cuerpo. Y para que los riñones puedan hacer un trabajo idóneo o adecuado, es necesario que las extremidades inferiores estén al nivel de los riñones. Y eso ocurre cuando dormimos. Okay. De igual forma, recomiendan de que te tomes un vaso de agua 5 o 10 minutos antes de tomar el baño para que tu temperatura corporal esté equiparada o se iguale o disminuya a la del agua fría, si en este caso te vas a tomar un agua fría, porque los infartos se generan en las primeras horas de la mañana o en la mayor cantidad de las estadísticas, así es como se dan. Mira, y no importa si me tomo el agua y me voy a bañar con agua caliente. O sea, estoy hablando una tontera, no lo sé, pero quiero preguntar. No importa, en todo caso te vas a bañar sin sed, que es lo importante. Me echo un tecito. Perfecto, apuntadísimo el tema del agua para los calambres y para hacer el estiramiento. Me interesa mucho que me expliques a todos cómo funciona cuando tienes un calambre, porque a mí ya me ha pasado y me dicen, ponga el pie en lo helado, ponga el pie en lo helado, y uno desesperado que no haya qué hacer, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hace cuando tengas un calambre en la pantorrilla o en, bueno, yo no sé si da en otra parte del cuerpo, a mí solo ahí me ha dado, pero ¿qué se hace? Ok, lo que pueden hacer las personas o lo que podemos hacer de forma general, ¿sí? Es que si el caso es en las pantorrillas, si el calambre es en las pantorrillas, entonces, como lo demuestra el dibujo en la lámina, hay que colocar la extremidad completamente extendida o estirada, ya sea a nivel de suelo o la persona tumbada o acostada en el mismo, la pierna elevada, sujetada por la persona que va a realizar
esa flexión dorsal del pie. Sí. Esa flexión o sí, esa flexión dorsal del pie. ¿Para qué? Para poder generar un estiramiento en ese músculo que se ha contraído de forma involuntaria. Muchas veces cuando el calambre es en la espalda, por lo general, el calambre te puede dar en la zona media de tu espalda. Entonces, una forma de poder estirar toda esa musculatura de la espalda es con un estiramiento que realizamos, que por lo general lo hacemos para hombros, pero que también estira toda la musculatura dorsal de la espalda. Y es este movimiento. No con el brazo flexionado, sino que con el brazo extendido, ¿sí? Y la mano a nivel del codo, apretamos el mismo al pecho y así estamos estirando. Esa es una forma, ¿sí? Listo, apuntado ya para, ahora que no me dé, pero si me da ya sé cómo hacer. Y si el espasmo es un espasmo en el cuello, que pasa mucho, cuello, hombros, ¿ahí qué se hace? Ahí lo rico es recibir un masajito. No, lo importante es hacer movimientos de flexión hacia adelante y hacia atrás repetidas veces, lentos y profundos, acompañados de la respiración. Lo importante es que la respiración vaya acorde a la velocidad del movimiento. Entonces el movimiento es lento y profundo. Mi respiración es lenta y profunda. ¿Y de dónde saco el aire? ¿Y de dónde o sea, dónde inspiro y de dónde expiro? Por comodidad, inhalas con la cabeza elevada y exhalas con la cabeza hacia abajo. Ok. ¿Ok? También movimiento de torsión, que es importante, profundo, y de circunducción a ambos lados. ¿Sí? Perfecto. ¿Ok? Apuntado. Sí. Perfecto. Con respecto a los desgarros musculares es la ruptura, ¿sí? Parcial o completa de fibras musculares. Cualquier músculo puede sufrir un desgarre. ¿Y Podemos cómo sufrir. sé si realmente es un desgarre o simplemente es que me dolió? O sea, porque uno dice, ay, me desgarré, me desgarré. Y cuando te desgarras, yo me imagino que ya no podés estar después a los 10 minutos normal. Un desgarre muscular tiene diferentes niveles, ¿sí? Tiene diferentes niveles o grados de lesión. Los desgarres superficiales son aquellos desgarres en los cuales solamente hay una rotura o ruptura fibrilar de los músculos. Un ejemplo bastante característico es cuando hacemos ejercicio de musculación con o sin implementos. ¿Ok? Cuando hacemos un ejercicio de musculación que no o que hemos dejado de hacer por un buen tiempo, sentimos unas 5 o 6 horas después o al día siguiente una tensión en ese músculo, un dolor en ese músculo. Por ejemplo, las personas que de repente se exigen mucho con las sentadillas o las flexiones de las piernas y que al día siguiente les cuesta mucho trabajo sentarse en donde sea. ¿Verdad? Ese es un ejemplo de una ruptura o de un desgarre muscular. Pero ese ejemplo, por ejemplo, que uno tiene la sensación de que me duele, pero me duele rico porque quiere decir que trabajé. ¿Es saludable o realmente no debería de doler? Porque yo entiendo que cuando nosotros levantamos peso, hacemos este rompimiento de fibra y que eso es lo que nos permite después seguir construyendo. Entonces, ¿cómo saber cuál es el límite de lo que sí está dentro de lo esperado por el tipo de ejercicio y lo que no, hombre, ya me pasé y hoy sí ya me lastimé? Ok, tú dijiste una palabra bastante importante a la cual prestarle atención para identificar si lo que estás sintiendo es saludable o no lo es. Y dijiste, me duele rico. Quiere decir que esa sensación es conocida para ti, ¿sí? Número 2, que estás acostumbrada a ella. Y número 3,
que te hace sentir bien. Es un indicador de que el esfuerzo físico que tú has realizado ha sido positivo, o al menos psicológicamente lo ha sido, porque te sientes bien. Ok, entonces, cuando evaluamos o buscamos o tratamos de identificar el grado de dolor post ejercicio, tenemos que erradicar y eliminar esa creencia popular y más que popular, dañina, mortal, de que del eslogan conocido como si no duele, no sirve. Ajá. Ahí, por ahí va mi pregunta, por ahí va mi pregunta. El dolor es un indicador de esfuerzo. Y como indicador de esfuerzo, el profesional que trabaja con las personas debe de estar conocedor de que lo que está sintiendo o lo que se está produciendo en el organismo de esa persona no va a ser contraproducente, porque un dolor que al día siguiente, después de salir del gimnasio, tú vengas a ver tus brazos como que son los brazos de trucutú, todos inflamados, o que realmente no los puedas bajar y colocarlos en una posición relajada. ¿Sabes qué me ha pasado a mí? Que no me puedo hacer la cola. Que me estoy haciendo la cola y estoy... Eso más cuando has trabajado pecho. Sí, pero que uno dice, entonces ya no estoy en el límite de lo saludable. Puede ser, porque tú como conocedora del estímulo que le das a tu organismo, entonces tú puedes identificar, claro, también con ayuda del profesional con el que estés trabajando, si realmente el estímulo responde a objetivos establecidos y que dentro de los mismos la progresión de las cargas o del esfuerzo durante tus entrenamientos se vea reflejado. Por consiguiente, si yo vengo haciendo o dándole a mi cuerpo el mismo estímulo durante 4 semanas o un mes y de repente llega el mes y ya no sentí lo que yo sentí en la primera semana, eso es un indicador de que mi organismo ha llegado a un estado de adaptación. Okay. Pero también la ciencia del deporte nos enseña que el estado de adaptación debe ser roto. Hay que romper ese estado. ¿Ok? Entonces, para poder progresar, claro, si tu objetivo es ese, pero si el objetivo de una persona simplemente es hacer actividad física para sentirse saludable y sentirse bien consigo misma o consigo mismo, pues haga lo que hace siempre y siempre se va a sentir bien. Le diga a quien se lo diga, eso es lo mejor para usted. ¿Ok? Porque toda actividad va a responder a los objetivos que yo tenga, que van a ser diferentes a los que tú tengas o a los que otra persona pueda tener. Muy bien, Liz. Okay. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien está haciendo ejercicio que hiciste mal el movimiento? O sea, no, algo te pasó, pusiste más adelante, por ejemplo, para un desplante, pusiste mal la pierna, te cargaste de más, te distraes, no sé, estabas pensando en otra cosa. ¿Qué pasa ahí que de verdad sí sentís el tirón en el momento? Que es un dolor que no lo podés evitar, pues ahí está. ¿Qué se hace en ese momento como una manera de resolver? Así rápido. Lo más recomendable es parar con la actividad y autoevaluarse. Okay. Y autoevaluarse. Por ejemplo, de repente tú estás haciendo sentadillas, como lo dije anteriormente, con o sin implementos, y de repente sentiste que tu articulación de la rodilla tuvo un movimiento interno extraño, raro, que no es normal, o que tú sentiste una sensación que no es normal, entonces verifica si funcionalmente o mecánicamente esa articulación trabaja como debe de trabajar y que tú no sientas alguna molestia diferente, adicional, que no esté inflamada, que no vaya a haber algún enrojecimiento o dolor al tacto. Perfecto. Ya, y después de eso, ¿se recomienda estirar? No.
No, no. Ah, pregunto porque yo ya he visto que después de que uno está ahí, que no aguantas y te dicen, no, pero ya le han dicho, vaya, ahora venga, acuéstese y la vamos a estirar. Dentro de la actividad física y el deporte interactúan una serie de ciencias que son de vital importancia para la misma, y una de estas es la fisiología y la biomecánica como tal. La segunda hace referencia a la correcta ejecución de un movimiento. Una correcta ejecución de un movimiento basado en las características que tiene un grupo muscular y una relación articular, o un segmento corporal que se esté trabajando, o el cuerpo entero que se esté utilizando en una determinada tarea o actividad física. Entonces, el principio de poder respetar la realización correcta del ejercicio o de la técnica permite eso, que el estímulo sea positivo para nuestro organismo, que nuestro organismo pueda apropiarse de ese beneficio sin riesgo de sufrir una lesión. El no sufrir una lesión no quiere decir que después de un entrenamiento intenso, o que durante el entrenamiento, si es muy intenso y es extenuante, no descarta que la presión no se pueda bajar. No descarta que tú puedas vomitar durante la sesión de entrenamiento. No descarta que tú llegues a una realización de un ejercicio en el cual no puedas realizar o repetir un movimiento más, y que el dolor sea tan intenso que muchas veces hasta puedas llorar. Pero este tipo de acciones o situaciones en las cuales nos podemos ver dentro de una sesión de entrenamiento solamente está recomendada y orientada para personas con experiencia en el entrenamiento. Quiere decir esto que sean personas con bastantes años de recibir ese estímulo, que ese organismo ya haya pasado y transitado por esa situación y ese proceso repetidas veces. ¿Ok? Ok, listo, pero vuelvo y te repito, ¿qué hacemos con una persona que está gritando porque se siente que se le estiró, tiene un estirón aquí en el muslo y no aguanta? ¿Se estira o se deja reposar? Bueno, siempre el cuerpo nos va a decir o nos va a dar la pauta de qué voy a hacer. Por ejemplo, si la molestia fue en la rodilla por hacer sentadillas de mala forma o con un peso inadecuado, entonces lo recomendable simplemente es darle un poco de movilidad a esa articulación, con el objetivo de que se lubrique un poco y de disminuir la molestia. Si el dolor de repente fue en el cuádriceps, en el bíceps, en el tríceps, en el pectoral, es recomendable que gradual y lentamente estiremos ese músculo. ¿Ok? Estiremos ese músculo, porque muchas veces podemos estar haciendo un trabajo de pantorrillas. Un ejercicio común y típico es la elevación de talón, ya sea que lo hagas parado o que lo hagas sentado. Entonces, en la ejecución de ese movimiento, que es pararse en las puntitas de los pies y estar levantando y bajando los talones, para el trabajo de pantorrilla se puede acalambrar la pantorrilla, producto de una deshidratación, producto de la fatiga. Cuando hacemos actividad física y un músculo se acalambra, es la primera señal de que debemos de parar. Ese músculo está fatigado. ¿Ok? Y el calambre es el antecedente a los desgarres musculares. Entonces, si se te calambra, si un músculo se acalambró, bueno, suspende. Porque de lo contrario, te va a dar a un desgarre y el dolor va a ser repentino, agudo e intenso. Y vas a ver un hematoma y lo vas a sentir así como se ve en esa imagen. Y para hacerlo más explícito, esos son la forma en cómo se mira un desgarre o un rompimiento de un músculo. En la imagen de la esquina superior izquierda vemos un desgarre en el bíceps femoral, y podemos ver el hematoma, cómo se ha irrigado en toda la parte posterior de la pierna. Siempre en la parte superior derecha vemos un desgarre muscular
del bíceps. Y lo vemos de esa manera cuando ha habido una separación entre el músculo y el hueso. Y lo podemos ver abajo, cómo se mira por fuera, cómo se encoge ese músculo. ¿Ok? Uy, qué feo. Ok, listo. Y bueno, así hay muchas lesiones como cuando pusimos el ejemplo de una molestia en la rodilla, producto de una sentadilla, de un desplante, de una zancada. Por ir caminando se puede sufrir una lesión por simplemente no fijarse dónde se pone el pie. Por andar en tacones. Hoy menos mal que casi no andamos en tacones ya las mujeres. Andamos en jeans. No, Los, pero los, los esguinces son una lesión típica y característica de las mujeres cuando usan tacones. Bueno, al menos con las mujeres que no están muy acostumbradas a la utilización de los tacones, ¿verdad? Y bueno, y si utilizan los tacones en un terreno que no sea regular. un esguince. Un esguince siempre es una lesión muy similar a una ruptura o a un desgarre, porque el esguince por lo general es una lesión a nivel de ligamento. Y en este ejemplo es en correspondencia con la articulación del tobillo. Y así como el desgarre, el esguince tiene diferentes grados de la lesión misma, ¿ok? Y es producido muchas veces por un estiramiento violento. Un estiramiento violento se produce cuando das un mal paso, el pie se te dobló para adentro o para afuera, el ligamento se estiró más allá de su capacidad normal o de manera brusca y bueno, se pudo romper, se pudo desgarrar. ¿Ok? listo. Listo. Entonces, de igual manera, puede, como decía, puede ser hacia adentro o hacia afuera y puede ser en grado 1, grado 2 o grado 3. El grado de la lesión está dado de acuerdo a la cantidad de ligamentos que se vayan a romper. Ok, ¿y Como son, qué hacemos con el doblón? Porque eso pasa. Ay, tuve un doblón. ¿Qué hacemos? lo primero es que si se anda calzado, el calzado se quite. Número 2, que el pie o la pierna se ponga en una superficie plana a nivel de la cintura. Okay. Y bueno, la aplicación del hielo o del frío es indispensable. Algo que no mencioné previamente, solamente mencioné el frío y es la metodología de cómo voy a aplicar el frío. ¿Ok? El frío o el masaje con hielo debe de realizarse de forma circular en sentido contrario a las agujas del reloj. Ahora, ¿y por qué circular y no cuadrado? ¿Y por qué no de arriba hacia abajo? ¿Y por qué tiene que ser en sentido contrario a las agujas de reloj? Bueno, porque cuando hacemos una terapia, en este caso la crioterapia, que es el hielo, y lo hacemos de forma circular, en sentido contrario a las agujas de reloj, estamos favoreciendo la circulación mayor. Y la circulación mayor es la que se encarga de llevar oxígeno y nutrientes a todos los órganos, músculos y zonas del cuerpo que lo están demandando. Ok, ya no le explicaste mucho del frío y qué bueno, porque es una técnica barata y fácil. Pero ¿y el calor? ¿Qué pasa? Porque, por ejemplo, un día de estos, mi hijo, el de 17 años, tenía, no sé qué, había dormido mal y se despertó aquí con el cuello. Con una Así, tortícolis. con una tortícolis. Y mi hija lo que le puso, porque parece su mamá, lo cuida mucho, la grande le puso un caliente, le puso entonces después yo decía, ¿le ponemos caliente o le ponemos helado? Estábamos ahí, porque la flor decía que le pusiéramos caliente y yo decía que le pusiéramos helado. ¿Cuándo se ocupa qué? ¿O nunca se ocupa caliente? No, claro que sí. ¿Por qué ocupamos inicialmente el frío? Ok, entonces voy a extenderme un poquito con esta explicación. El frío o la aplicación del frío tiene una fundamentación o una base física y química.
Todos sabemos que el frío contrae y el calor expande o dilata. Entonces, cuando sufrimos una lesión, una contusión, un esguince, cualquier tipo de lesión física que requiera la implementación o la aplicación del frío o del hielo, lo aplicamos para poder generar una vasoconstricción. Una vasoconstricción permite que todos los nutrientes que están circulando en sangre se queden concentrados en esa zona que se ha dañado, que se ha lesionado, para poder ser proveída de lo que necesita para su pronta recuperación y en la primera asistencia. La dosificación del frío, lo ideal es que se aplique durante 3 veces cada día. Cada sesión de aplicación o de masaje puede variar de 5 a 10 o 12 minutos. 5 minutos si es una zona muscular pequeña y 10 minutos si es una zona articular o un músculo o grupo muscular grande. Entonces, ese tratamiento debe de aplicarse durante 3 a 5 días. Cuando la lesión es bastante grave, que hubo mucha inflamación, mucho hematoma, mucho morete, entonces después de los 5 días, metodológicamente debe de trabajarse con el método contraste. El contraste de frío y calor. En este caso, para poder sumar unos 12 minutos en cada sesión, trabajamos 3 minutos de aplicación de frío, inmediatamente 3 minutos de aplicación de calor. Cambiamos a frío, cambiamos a calor hasta completar los 12 minutos. ¿Y el frío siempre así? ¿El frío siempre así, como dijiste? ¿Y el calor cómo? ¿Solo así o también con masajito? No, de preferencia el calor debe de ser trabajado con una compresa caliente. Sin masaje. Sin masaje. Ese es un punto por el cual las estadísticas de lesionados en nuestro país tiene una mayor incidencia, dado que las personas, cuando sufren cualquier tipo de lesión, se abocan al que popularmente conocemos o llamamos como sobador. Y en el 90% de los casos de las personas que asisten a un sobador terminan con una lesión más grave o igual de la que se hicieron inicialmente. Qué yuca. Ahora, ojo, que solo para una cosa, chicos, estos mensajes o estos consejos que nos está dando Ricardo son para que nosotros lo hagamos cuando es una lesión o pequeña o que de verdad pues estamos ahí en la casa y no tenemos cómo pedir ayuda. Pero esto, si realmente una persona sufrió una lesión, lo mira un profesional, ¿verdad? Es correcto. Siempre que yo pueda tratar una lesión, en mi caso o en el caso de alguien de mi familia o una persona cercana, yo debo de ser responsable, ético y consciente hasta dónde llega mi conocimiento y mi preparación. No es recomendable que juguemos o inventemos con la seguridad o la salud de las demás personas. Si yo no conozco de algo, o con respecto a cómo tratar un tipo de lesión, o no sé identificar lo que le ha pasado a una persona, entonces tengo que decirle que vaya a buscar a un médico, a un especialista. ¿Sí? Porque Entonces, he visto muchos casos en los gimnasios que cuando existe una lesión durante una ejecución de un ejercicio, viene el entrenador, sí, vení, yo te voy a sobar, y ya no volvió al día siguiente al gimnasio la persona. No, y lo que pasa es que de verdad, si te hacen una sobada, yo no he ido, pero si te hacen una sobada, pero he oído tanta historia, puedes quedar lesionado, o sea, grave. Conozco muchas personas que por actividades repetitivas terminaban con un dolor en la espalda, a cualquier nivel de espalda.
En la mayoría de los casos de dolores de espalda se caracteriza por ser dolor en la espalda baja. Y muchas personas cuando han ido a los sobadores terminan con una lesión medular que el resto de sus vidas lo van a pasar en una silla de ruedas. Me guardo. He visto, solo para decirte, vienen otros y esto se ve en esos maestros o instructores de actividades grupales, ¿sí? De actividades grupales como el baile, los aeróbicos, el yoga, el pilates, etcétera. Viene una persona con un dolor o una molestia en el cuello y se ponen a hacer maniobras en la cual dicen, te voy a tronar la espalda, te voy a rectificar la columna. Pero ni siquiera conocen cuál es el principio de rectificación de columna y cuándo se recomienda y cuándo no lo recomienda un médico ortopeda. ¿Ok? Y estas personas terminan con una lesión grave por muchísimos años o por toda su vida. O sea, el consejo es no se dejen, por favor, no se dejen. No, claro. El hecho de que yo le tenga mucho cariño o aprecio a la profesora de baile o a la profesora de aeróbicos, o al profesor, no quiere decir de que voy a darle o a exponer mi integridad en las manos de una persona que no sabe lo que va a hacer o que no ha sido preparada para lo mismo. ¿Ok? Listo. Bueno, terminemos de ver ahí. Ajá. Esta es la atención inmediata para los casos de los esguinces y simplemente es la elevación de la extremidad, en este caso del tobillo, la aplicación de hielo, ¿sí? La aplicación de hielo y la compresión de la misma para poder lograr disminuir la inflamación y el dolor. ¿Por qué? Porque el hielo o el frío no solamente te da o no tiene un efecto analgésico. Un efecto analgésico quiere decir de que quita el dolor, sino que el efecto del frío o del hielo también es antiinflamatorio. Entonces, los dos beneficios en el hielo, no hay nada hasta el momento que nos pueda aportar un mejor beneficio que la aplicación de hielo en una lesión que podamos haber ocasionado o generado. Y bueno, las conclusiones que las lesiones deportivas o físicas se producen por diversas causas o motivos. Las caídas, la falta de actividad física, la falta de calentamiento, no hacer bien un ejercicio, distraerme en la práctica o en la realización de un ejercicio, etcétera. También las más comunes son los esguinces en los tobillos, los desgarros musculares en cualquier parte del cuerpo, las lesiones en las rodillas, en los codos, en las muñecas, hasta en los pulgares. Hasta en los pulgares. Entre muchas otras. Y bueno, la prevención. La prevención es evitar. Hay una cosa que me llama la atención, cuando por ejemplo una vez le pasó a la niña, a la Florcita bailando, ¿sirven estos stripes, esas como pitas, como tapes que te ponen para las lesiones? Ok. Desde el punto de vista de la ciencia, existen un buen número de especialistas a favor y otros en contra. ¿Ok? Los que defienden la utilización de este vendaje que le llaman neuromuscular, sí, vendaje neuromuscular, defienden la teoría de que el vendaje estimula zonas neuromusculares en el cuerpo que van a permitir el envío de información para que esa zona se recupere, se fortalezca, etcétera. Los profesionales que no defienden esa teoría simplemente dicen de que es un resultado del marketing en donde se ve la oportunidad en las personas que no conocen al respecto de mostrarles un producto nuevo e innovador y aparentemente mágico y poder hacer buen dinero. En lo personal, solamente le puedo recomendar a una persona con una lesión
de que se evalúe con un profesional y que siga las indicaciones del profesional de la salud, en este caso un médico ortopeda o un fisioterapeuta. Muy bien, gracias. ¿Ok? Tenía esa duda. Querido Ricardo, ha sido muy útil y de verdad creo que a cualquiera de nosotros nos puede pasar una lesión. No es que hay que ser un superatleta o estar entrenando para el mundial, sino que a cualquiera, en cualquier cosa, y sobre todo nos está pasando que tenemos la iniciativa de hacer ejercicio y de seguir esas tendencias de velocidad y que decimos, bueno, si hago 100 pechadas, pues quizás voy a tener los hombros y el pecho tan bonito como el que sale en el video, ¿verdad? Claro, pasa lo mismo con esa venta de productos para hacer ejercicio o de aparatos o máquinas que te venden en esos canales o en esos programas. La nueva, no sé qué máquina para el abdomen, en la cual te va a esculpir tu abdomen como abdomen de dios griego, etcétera, etcétera, etcétera. Y te ponen el modelo y la modelo, vendiéndote la idea de que el cuerpo de esa persona se hizo usando esa máquina. Mentira, todos sabemos que no es así, pero las personas, ante la necesidad y la urgencia que tienen de poder mejorar y encuentran una oportunidad que parece ser mágica y mejor que cualquier otra que intentaron, entonces se van por esa vía o se van por la vía de esta rutina de ejercicios o esta dieta mágica que fulana de tal, la influencer de no sé qué país, te dice, te voy a revelar los secretos de cómo yo bajé peso, te voy a revelar los secretos de mi dieta. Y empiezan las personas a imitar lo que hizo la otra persona. Ok, algunos afortunadamente puedan verse beneficiados, sí, que les fue bien. Muchos otros, bueno, con implicaciones en la salud. ¿Alguna vez escuchaste acerca de la famosa almendra mexicana o la almendra elimina grasa? Contame. Fue muy popular en los últimos años 90 acá en El Salvador y a principios del 2000. La almendra mexicana es un tipo de almendra mexicana, pero que realmente viene de la India. Almendra de la India. Entonces, era una almendra que se vendía como una forma mágica de perder peso a costa de mucha diarrea, de vomitar y que también te disminuía el apetito. En El Salvador se registraron varios casos de muerte e intoxicación producto del consumo de esa almendra. Sin embargo, hasta este momento, aún hay muchas personas que tienen la osadía de seguirla recomendando. Y así como recomiendan sus rutinas de entrenamiento y sus planes alimenticios, te recomiendan el consumo de ese producto que realmente es Yo mortal. lo que sí supe y conocí gente que se la tomó era la chupacabras. Era una pastilla que le decían a chupacabras y que la mara de verdad bajaba un montón, pero bajas, se miraba que no era algo saludable. Eso sí me acuerdo. Sí, la gente decía, estoy a dos diarreas de mi peso ideal, decían. Qué horror. Bueno, estimado, estoy tan feliz de haber estado con vos. Aquí están las redes sociales de Ricardo, por si ustedes lo quieren seguir y poder ampliar su conocimiento. También se lo pueden contactar porque Ricardo es asesor y da entrenamientos personalizados. Así que es una oportunidad buenísima para comenzar de una manera diferente su régimen que es guiado por un profesional. Ricardo, ¿alguna cosa más que se nos haya escapado ahorita que quisieras agregar? Bueno, simplemente de una forma resumida, a todas las personas que estén interesadas o que estén decididas a poder cambiar su estilo de vida, primero, tómese su tiempo para poder estar seguros de que si lo que van a hacer es adecuado y está acorde a tres aspectos importantes. Número uno, sus características personales, ¿sí?
Número 2, sus necesidades. Y número 3, sus objetivos. Si una actividad, un plan de actividad física o de alimentación no responde a esos 3 elementos, entonces no es para usted. Listo, y es importante porque como al final todos sabemos que esto no es una dieta para un mes, no es un ejercicio para llegar cuero a Navidad, sino que se trata de que cambiemos nuestra forma de vivir. Entonces hay que hacerlo lo más adecuado a nosotros, porque si no, no es sostenible. Es correcto, es correcto. Así mismo, tienes toda la razón, Flor. Bueno, ha sido un placer. Gracias a ustedes por su sintonía. Recuerden que mi rollo es el bienestar, es la felicidad, pero si este cuerpo que tenemos nosotros nos va a acompañar en nuestras metas personales, en nuestros objetivos, pues tenemos que tener la mejor maquinaria posible, ¿verdad? Con el mejor combustible, con la mejor energía, porque si no va a ser más difícil alcanzar nuestros sueños, nuestros logros, ser optimistas, ser felices y lograr todas esas cosas que son más sublimes, si al final nuestro cuerpo nos está jugando en contra y nos está haciendo sentirnos muy cansados, muy débiles, muy incómodos, con una autoestima baja. Entonces, hay muchas razones por las cuales cuidar nuestra salud y hacer ejercicio y comer bien y dormir bien nos van a traer beneficios integrales. Así que espero que podamos seguir con este tipo de temas para que todos podamos ir siendo completos, para que nuestro bienestar sea completito. Muchas gracias, Ricardo. Te mando un abrazo. Igualmente, Florcita, un fuerte y afectuoso abrazo. Nuevamente, gracias por este espacio. Encantado de poder compartir contigo, aunque sea virtualmente, y poder verte. Espero que podamos tener algún encuentro personal, ¿verdad? Así como en otras ocasiones. Sí, amor. Ricardo, además es de mis compañeros de tierra de infancia, que tenemos toda una historia en común, así que también vamos a ver si se dan las condiciones para que nos volvamos a encontrar. Si no es este año, pues el otro. Un abrazo, un saludo a tu señora, a tu bebé y a todos ustedes. Feliz noche, que descansen. Será hasta la próxima semana. Bye. Adiós.